padres me sacaron del testamento después de que les pagué las cuentas durante 3 años, así que cancelé todos los pagos y me fui de viaje a Tailandia. Me llamaban la responsable mientras les pagaba las cuentas. Luego encontré el testamento y me di cuenta de que ni siquiera existía en su futuro. Yo, una mujer de 34 años, vengo de lo que creía que era una familia bastante unida, de los suburbios de clase media, el paquete completo del sueño americano. Mis padres tienen 60 y pocos años, mi hermano Jacob tiene 36. Y luego está Jessica. No somos la típica familia de película navideña, donde todos se abrazan y expresan sus emociones. Somos más del tipo que se comunica a través de comentarios pasivo-agresivos sobre las decisiones de vida de los demás mientras comemos pavo seco en Acción de Gracias. Pero siempre he asumido que nos apoyábamos mutuamente cuando era importante. Para poner las cosas en perspectiva, siempre he sido la responsable. Tenía buenas notas, asistí a una universidad pública y conseguí una carrera estable en investigación farmacéutica. No me invitan a cócteles caros, pero pago mis cuentas y tengo mi vida en orden. Jacob, por otro lado, siempre ha sido el hijo ideal. Asistió a una universidad más prestigiosa, que mis padres ayudaron a pagar, mientras que yo contraje deudas que probablemente seguiré pagando cuando use pañales para adultos. Obtuvo un MBA y ahora trabaja en una startup de software donde gana bien, pero aún así se las arregla para estar demasiado ocupado cada vez que mis padres necesitan ayuda práctica. Es interesante cómo estar ocupado te obliga a ser selectivo. Al crecer, nuestras funciones estaban bastante bien definidas. Jacob era la estrella, y sus partidos de fútbol y torneos de debate requerían salidas familiares. Mientras tanto, una vez gané una competencia científica estatal, pero mis padres se la perdieron porque papá tenía un partido de golf y mamá una cita en la peluquería. Cuando llegué a casa con mi trofeo, mamá simplemente respondió: «Qué bien, cariño. ¿Te acordaste de descongelar el pollo para la cena? Genial», pero no estaba resentida. Bueno, tal vez un poco resentida, como una cáscara de limón que se ha dejado al sol durante una semana. Pero lo manejé, asumí que así era como funcionaban las familias. Alguien llega a ser la estrella y alguien más llega a ser lo que sea que yo era, el papel secundario, el compañero o el campeón de la descongelación de pollos. Me mudé a los 18 para ir a la universidad, trabajé en 2 empleos mientras tomaba clases a tiempo completo y terminé con honores. Mi fiesta de graduación fue en Denny's, desayuno, y mi padre pasó la mayor parte del tiempo hablando del nuevo condominio de Jacob en Chicago. Jacob no estaba presente, estaba haciendo contactos en Cabo. Aparentemente, los chupitos de tequila y las quemaduras solares son herramientas importantes para el desarrollo laboral. ¿Quién lo diría? Después de la universidad, trabajé en una compañía de investigación farmacéutica, comenzando desde abajo y ascendiendo hasta investigadora senior. No es glamoroso, pero es estable. Buenos beneficios, un plan 401k y el paquete habitual de adulto aburrido. Compré un pequeño condominio, adquirí un gato llamado Profesor Mordiscos, SHH, estaba drogada cuando firmé los papeles de adopción, y me establecí en una vida tranquila pero satisfactoria. Jacob, mientras tanto, saltaba entre puestos que sonaban atractivos en empresas como Blascore y Nexify, que parecen especializarse en la producción de sudaderas con capucha de marca y comunicados de prensa sobre la disrupción de industrias que no necesitaban ser interrumpidas. Vivía en apartamentos de lujo en el centro, salía con modelos de Instagram y siempre parecía estar al borde del éxito. Por cierto, ¿qué pasó con el gran éxito? Nunca sucedió realmente, pero mis padres estaban convencidos de que estaba a la vuelta de la esquina. Aquí es donde las cosas se ponen locas. Mi padre tuvo un problema de salud hace unos 3 años. Al final no fue nada grave, pero fue suficiente para que lo hospitalizaran por unos días. Mamá estaba hecha un lío, así que me tomé un tiempo libre del trabajo para encargarme de todo. El papeleo del hospital, las llamadas al seguro, llevarle a mamá comida que no fuera la bazofia radioactiva de la cafetería, pasear a su perro, etc. Jacob envió flores y llamó una vez, porque nada grita, me importa, como un ramo de $50 y una llamada telefónica de 3 minutos mientras probablemente estás en el baño. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Durante esa estancia en el hospital, recuerdo estar sentada en la habitación de papá mientras él dormía. Mamá se había ido a casa a ducharse, así que yo estaba poniéndome al día con los correos electrónicos del trabajo. Papá se despertó después de la medianoche, desconcertado. Jessica, dijo, ¿dónde está Jacob? Está en Boston, papá, por trabajo, ¿recuerdas? Llamó antes. Papá asintió lentamente. Le va tan bien, ¿verdad? Es un buen hijo.
Simplemente sonreí y le ayudé a tomar un sorbo de agua. Lo que sea. Papá estaba tomando analgésicos, no iba a entrar en eso. Después de que papá se recuperó, empezaron a hablar mucho sobre poner sus asuntos en orden y asegurarse de que todo estuviera correctamente establecido. No pensé mucho en ello. Parecía sensato después de un susto de salud. Entonces empecé a notar pequeños detalles. Papá me pidió que le ayudara a configurar los pagos automáticos de sus facturas porque la tecnología es confusa. Esto de un hombre que trabajó como ingeniero eléctrico durante 30 años, pero que de repente olvidó cómo funcionan los botones. Mamá llamó para preguntar si podía ayudar con sus impuestos a la propiedad porque estaban un poco cortos este año. Las peticiones se hicieron cada vez más frecuentes. Factura del cable, factura del agua, techo nuevo, fontanero. Cada vez era solo temporal, o solo por esta vez, pero eventualmente se convirtió en mi puesto habitual. Esencialmente, estaba financiando su estilo de vida mientras trabajaba a tiempo completo y ahorraba para mi propio futuro. Ya sabes, el futuro en el que puedo jubilarme antes de los 97 y posiblemente permitirme el alquiler y las tostadas de aguacate en el mismo mes. Cuando pidieron ayuda financiera por primera vez, me preocupé mucho. Mis padres siempre habían sido financieramente responsables. La carrera de ingeniería de papá había sido bien remunerada, y el trabajo a tiempo parcial de mamá como secretaria de la escuela había proporcionado un segundo ingreso decente. Eran dueños de su casa y estaban ahorrando para la jubilación. ¿Qué había cambiado? Estamos un poco apretados, respondió mamá vagamente cuando pregunté. Inversiones, ya sabes, el mercado. No insistí. Tal vez habían tomado algunas decisiones de inversión cuestionables. Tal vez sus activos de jubilación habían sufrido un golpe. Esto sucede. También me habían ayudado cuando lo necesité, como cuando mi coche se averió en la universidad y no podía pagar las reparaciones. Me enviaron $800 sin hacer preguntas. Era mi turno de ayudarles, excepto que no se detuvo. Las peticiones empezaron siendo pequeñas. $200 aquí por una factura de electricidad inesperadamente alta. $350 allá por reparaciones del coche, pero aumentaron rápidamente. Impuestos a la propiedad, pagos del seguro, un nuevo calentador de agua, ventanas nuevas y una remodelación de la cocina. Solo estamos actualizando las encimeras, también. Necesitamos electrodomésticos nuevos y gabinetes a medida. Mientras tanto, Jacob venía para las vacaciones, trayendo regalos lujosos y contando historias sobre sus aventuras empresariales, y mis padres se lo tragaban todo. A Jacob le va tan bien. Jacob recibió un ascenso recientemente. Jacob está considerando comprar una propiedad vacacional. Sí, es fácil cuando no gastas $800 cada mes en las facturas de otra persona. Es increíble la cantidad de ingresos disponibles que tienes cuando no los estás depositando en las cuentas bancarias de tus padres. Intenté llevar la cuenta de cuánto les estaba dando, pero se me escapó de las manos. Entre los pagos automáticos que había configurado y las demandas aleatorias de emergencia, probablemente les estaba dando entre $1.000 y $1.500 cada mes. Eso no es calderilla, eso es el pago de una hipoteca, eso es un buen coche, eso son unas vacaciones anuales a un lugar que requiere pasaporte y no tiene chinches. Pero cada vez que empezaba a cuestionarlo, a preguntarme si debería estar ahorrando ese dinero para... La culpa aparecía. Eran mis padres, me habían criado, alimentado, vestido y cuidado cuando estaba enferma. ¿Cómo no iba a ayudarles cuando lo necesitaban? Así que seguí pagando, ayudando y siendo la parte responsable. Reduje mis gastos personales cancelando mi membresía del gimnasio, cambiando del salón caro a Great Clips para los cortes de pelo, y preparando comidas en pequeños y lamentables recipientes de arroz y pollo en lugar de salir a almorzar. Me decía a mí misma que era solo temporal, hasta que se recuperaran. Al principio, no me importaba ayudar, son mis padres, ya sabes. Pero algo en la situación se sentía raro, y no podía identificar qué era. Como cuando entras en una habitación y olvidas por qué estás allí. Excepto que la habitación es la dinámica de tu familia, y lo que olvidaste es tu autoestima. Entonces, hace unos 6 meses, mi madre me envió un mensaje de texto invitándome a una reunión de Zoom sobre planificación financiera familiar ese fin de semana. Esperaba que finalmente reconocieran toda mi ayuda y elaboraran un sistema justo. Tal vez algún tipo de, gracias por mantener nuestras luces encendidas durante los últimos 3 años, eres la mejor hija del mundo, excepto de palabra. Una chica puede soñar. Llegué 5 minutos antes, vestida con una buena blusa y el pelo peinado, y parecía una adulta responsable que no cenaba cereales de pie sobre el fregadero. Mamá y papá se unieron después. Jacob llegó el último, con el aspecto de alguien que acababa de salir de un catálogo de J. Crew,
con camisas abotonadas cuidadosamente planchadas, el pelo artísticamente despeinado, el tipo de gasto informal que cuesta mucho dinero y tiempo crear. Hola a todos, dijo mostrando esa sonrisa blanca. Déjenme compartir mi pantalla. Jacob dirigió toda la presentación, compartiendo su pantalla con diapositivas de PowerPoint sobre planificación patrimonial y gestión de patrimonios. Mis padres simplemente asintieron mientras él hablaba de su casa, sus inversiones y sus fondos de jubilación. Jacob parecía haber conseguido un trabajo secundario como presentador de infomerciales de asesoría financiera, a juzgar por su forma de hablar. Como pueden ver, explicó Jacob, refiriéndose a un gráfico circular que tenía tanto sentido para mí como la física cuántica, podemos reestructurar la cartera para maximizar el crecimiento, al tiempo que proporcionamos la liquidez necesaria para los gastos corrientes. Mamá y papá asentían como los perros cabezones que la gente pone en las ventanas de sus coches. No entendían lo que decía. Me di cuenta porque he notado el mismo asentimiento cuando intento explicarles mi investigación. Estaban luciendo las expresiones faciales de, estamos fingiendo que seguimos, pero en realidad estamos pensando en qué hay para cenar. Lo más extraño fue que mi nombre no se mencionó ni una sola vez durante toda la llamada. Ni una sola vez. Me senté allí en silencio, viendo mi propia cara desvanecerse en la esquina de la pantalla mientras hablaban del futuro como si yo no existiera. Yo era el equivalente digital de una planta de interior durante la reunión. En realidad, no, las plantas de interior se riegan y se reconocen de vez en cuando. Diapositiva tras diapositiva de jerga financiera, estimaciones, cifras y recomendaciones. Nadie dijo, y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta todo el apoyo que Jessica ha estado brindando. Nadie dijo, probablemente deberíamos dejar de depender de los ingresos de Jessica. Era invisible, un fantasma, el equivalente financiero de una niña victoriana de la que se espera que contribuya pero que nunca hable. Hasta el final, cuando mamá añadió bruscamente, y Jessica, la factura del impuesto a la propiedad está por llegar de nuevo. Contamos contigo para eso, cariño. Siempre has sido tan confiable. Ese era mi papel, la confiable, la que paga las facturas, el cajero automático humano. Jessica hace que las finanzas familiares funcionen, pero sin el beneficio de una pausa comercial. Desactivé el silencio el tiempo suficiente para responder. Claro, mamá. Luego me excusé con una llamada de trabajo y me retiré antes de que nadie pudiera ver las lágrimas de frustración que brotaban de mis ojos. Después de la llamada, me sentí vacía. Algo no cuadraba. Jacob nunca les había ayudado con sus finanzas antes, así que ¿por qué de repente estaba tan involucrado? ¿Por qué planeaban todo a su alrededor? ¿Y por qué seguían esperando que yo pagara sus facturas? Es como si estuvieran organizando una fiesta que yo pagué pero a la que no me invitaron a asistir. Empecé a prestar más atención, a observar y a escuchar. Fue entonces cuando empecé a notar cosas más raras. Jacob estaba recibiendo correo relacionado con la hipoteca en su casa. Papá mencionó casualmente que Jacob lo había llevado a reunirse con su asesor financiero. Mamá me pidió que la ayudara a descargar una aplicación que le permitiría a Jacob ver sus cuentas bancarias, simplemente para vigilar las cosas. Porque al parecer, tener dos personas con acceso a tus cuentas es mejor que tener una. Un domingo pasé por su casa sin avisar con unas galletas caseras porque sigo siendo una buena hija, maldita sea, incluso cuando soy escéptica. No estaban, pero el coche de Jacob estaba en la entrada. Abrí la puerta con mi llave y grité al entrar. No hubo respuesta. Me dirigí a la cocina y escuché la voz de Jacob proveniente del despacho de papá. Estaba hablando por teléfono. Solo necesito finalizar la transferencia, dijo. Una vez que la casa esté en el fideicomiso, podemos. Se detuvo cuando me vio en la puerta. Tengo que ir, susurró apresuradamente al teléfono antes de colgar. Hola, hermanita, dijo casualmente, como si no lo hubiera escuchado hablar de la transferencia de la casa de mis padres. ¿Qué pasa? Levanté el frasco y añadí. Solo traía unas galletas. ¿Qué haces aquí? Solo ayudando a papá a organizar algunos papeles. Señaló vagamente el escritorio, que estaba cubierto de carpetas y documentos. ¿Cosas aburridas? ¿Qué tipo de cosas aburridas? Ya sabes, cosas financieras, planificación patrimonial, nada interesante. Asentí lentamente. ¿Necesitas ayuda? Soy bastante buena organizando. Sacudió la cabeza apresuradamente. Demasiado rápido. No, lo tengo. Papá y yo tenemos un sistema. Un sistema que aparentemente me excluía. Empecé a sentir como si estuviera en una extraña película de suspense con gaslighting, donde todos los demás saben algo. Que tú no. El sexto sentido. Excepto que en lugar de ver gente muerta, yo era la única que no se daba cuenta de que me estaban tomando el pelo.
Entonces, hace 2 meses, lo descubrí. Estaba ayudando a mamá a buscar un recibo en su despacho cuando vi una carpeta llamada Testamento Final 2023. Me doy cuenta de que no debería haber mirado, pero ¿tú lo harías? Si estás pensando, no, yo no lo haría, felicidades por tu superioridad moral. Pero también estás mintiendo. Esperé a que mamá fuera a contestar el teléfono antes de sacar la carpeta. Mis manos temblaban mucho. Me sentía como una niña echando un vistazo a los regalos de Navidad, excepto que en lugar de esperar una PlayStation, esperaba no haber sido completamente eliminada de la vida de mis padres. Dentro estaba su testamento modificado, que había sido completado y notariado solo 3 meses antes. Y adivina qué, todo iba para Jacob: la casa, el dinero, la colección de discos antiguos de papá, las joyas de mamá. Todo, incluso el maldito perro. También había una carta explicando su decisión. Jacob ha demostrado destreza financiera y responsabilidad. Creemos que es el más adecuado para administrar nuestro patrimonio y legado. Ni una palabra sobre mí, ni una sola palabra. Ninguna explicación de por qué no recibía nada. Ni siquiera un objeto sentimental o un álbum de fotos familiar. Ni siquiera recibí el premio de participación por herencia. Al parecer, mi suscripción de 3 años de apoyo financiero no incluía el acceso al legado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La habitación realmente giró por un segundo. Tuve que sentarme, con el papel arrugado en mis temblorosas manos. Esto no podía ser correcto. Tenía que haber un error. Tal vez otro documento, otro testamento, algo que explicara por qué había sido completamente borrada. Pero no lo había. Página tras página explicando cómo Jacob lo obtendría todo, cómo manejaría el patrimonio y cómo continuaría con su legado, mientras que yo, presumiblemente, no recibiría nada más allá de la satisfacción de saber que había ayudado a pagar su jubilación mientras me borraban de su existencia. Devolví todo exactamente como lo encontré, sin decir una palabra. Pero por dentro, estaba gritando. Todas las facturas que había estado pagando. Todas esas veces que había acudido cuando necesitaban ayuda. Me salté todos mis viajes porque les estaba enviando dinero en su lugar. Y así es como me veían, como nada. Podría haberme prendido fuego para mantenerlos calientes, pero se quejarían del daño causado por el humo. Conduje a casa en trance, sin saber qué hacer. Enfrentarme a ellos, exigir una explicación, rogar por ser incluida, escribir una carta firme, contratar a un escritor del cielo para que escribiera «¿Qué demonios?». Sobre su casa, esa noche no pude dormir. Seguí repasando los últimos 3 años en mi cabeza. Todos los cheques que había escrito, todos los pagos automáticos que había configurado y todas las veces que había metido la mano en mi dinero para ayudarles. ¿Y para qué? ¿Para ser borrada? ¿Para ser nada? Saqué mis extractos bancarios y empecé a sumar los pagos. En 3 años, les había dado más de $40. $40. Eso es el pago inicial de una casa, eso es una maestría. Es un coche increíblemente fantástico. O un barco bastante mediocre. Y ni siquiera se molestaron en dejarme una taza de café en su testamento. Decidí esperar, observar, ver si alguna vez me lo decían, y si creían que merecía saberlo. Y fue entonces cuando tomé una decisión que podría meterme en problemas. No les dije lo que sabía, no les desafié, simplemente lo dejé. Dejé de responder cuando llamaban por las facturas, dejé de enviar dinero, dejé de ser su apoyo. Dejé de prenderme fuego para mantener calientes a otros que ni siquiera agradecían el calor. Me prometí a mí misma que les daría 3 meses. 3 meses para que confesaran o me demostraran que valía más que mi dinero. 3 meses para ver si se daban cuenta de que me estaba alejando. Para mi sorpresa, no lo hicieron. En cambio, las peticiones simplemente se volvieron más exigentes, con más derecho y más necesitadas. El equivalente financiero de un niño haciendo una rabieta en el pasillo de los dulces. Jessica, tu factura de electricidad está vencida. ¿Cuándo enviarás el dinero? Jessica, necesitamos que los impuestos a la propiedad se paguen el viernes. Jessica, ¿te has olvidado de la factura del cable? Tu papá se está perdiendo sus programas. Nadie me preguntó si estaba bien, si algo había pasado, o si necesitaba ayuda con algún cambio. Estaban tan metidos en sus propios asuntos que podían ver sus amígdalas. ¿Y Jacob? Silencio de radio. Al parecer, el administrador financiero de la familia no estaba preocupado por los gastos diarios. Es sorprendente que los conocimientos financieros no se extiendan al pago real de las cosas. Alrededor de un mes después de mi huelga financiera, fui a su casa a cenar. Mamá había llamado y me había pedido expresamente que fuera. Tenemos que hablar de algo, dijo, lo que normalmente significa, necesitamos que hagas un cheque por algo. No quería ir, pero fui de todos modos porque obviamente soy masoquista.
Tal vez seguía esperando que se dieran cuenta de que algo andaba mal. Que me preguntaran si estaba bien. Que me reconocieran como una persona con sentimientos, en lugar de solo un práctico cajero automático con patas. La cena fue como siempre, con conversaciones dominadas por los nuevos logros de Jacob, incluso cuando él no estaba presente. Papá mencionó el interés de Jacob en invertir en una nueva startup de tecnología. Mamá añadió que Jacob les había enviado una cesta de regalo de un lugar caro donde yo no podía comprar. Entonces, mientras ayudaba a recoger los platos, mamá exclamó: «Oh, Jessica, la factura del impuesto a la propiedad llegó ayer. Son $3.200 este año. ¿Puedes encargarte de ello para el viernes? Así como así, sin, por favor». No hubo reconocimiento de que me estaba pidiendo $3. No hubo reconocimiento de que había estado ignorando sus solicitudes de pago durante varias semanas. Solo la suposición de que pagaría, que ese era mi papel. La responsable, la billetera. «No puedo este mes», respondí, manteniendo mi tono neutral mientras enjuagaba un plato. Mamá se congeló, con la esponja en la mano. «¿Qué quieres decir con que no puedes?» «Realmente no puedo. Estoy teniendo algunos problemas de dinero. Esto no es una mentira. Mi problema financiero era que había estado perdiendo dinero con ellos durante años. Pero esto es importante, Jessica. Es un impuesto a la propiedad. Si no pagamos, tendremos que pagar multas». Me encogí de hombros. Estoy segura de que Jacob puede ayudar. Le va tan bien, con sus conocimientos financieros y todo eso. La expresión de mamá se volvió confusa, como si estuviera intentando resolver un problema matemático difícil. «Jacob, pero él no. No le pedimos dinero a Jacob». «¿Por qué no?» «Porque está ocupado. Tiene sus propios gastos y su vida. ¿Y yo no?» Mamá parecía perpleja, como si de repente hubiera empezado a hablar Klingon. «Eso es diferente. Tú eres la responsable. ¿Eso significa que también soy responsable de sus facturas? También les he ayudado, ya saben. ¿Recuerdan cuando necesitaba dinero para la reparación del coche en la universidad? Lo enviamos de inmediato, sin hacer preguntas». Tuve que reírme de eso. «Mamá. Fueron $800. Hace como 15 años. Les he dado decenas de miles de dólares desde entonces. No es lo mismo». La expresión de mamá se endureció. «No me di cuenta de que estabas llevando la cuenta». Y eso fue todo. El momento en que supe que nada cambiaría. No veían ningún problema con el acuerdo. No entendían por qué me estaba retirando. En sus mentes, así era exactamente como debían ser las cosas. Yo pago, ellos cobran. Jacob finalmente lo consigue todo. El círculo de la disfunción financiera. Me sequé las manos con un paño de cocina y cogí mi bolso. Debería irme. ¿Pero qué pasa con los impuestos a la propiedad?, me gritó mamá mientras me acercaba a la puerta. Solo me volví el tiempo suficiente para responder: «No es mi problema». Me fui. Entonces, hace 3 semanas, mamá llamó y me invitó a almorzar con ellos. «Necesitamos hablar de algo importante», me dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era eso? ¿Me iban a hablar del testamento? ¿A disculparse? Tal vez a donarme un riñón. En este punto, habría aceptado el reconocimiento de cualquier órgano. Llegué temprano al restaurante, sintiéndome ansiosa pero emocionada. Llegaron 20 minutos tarde, con Jacob a cuestas. Pedimos. Luego hablamos del tiempo y del jardín de mamá. Entonces, cuando llegó nuestra comida, mamá carraspeó y dijo: «Jessica, querida, queríamos hablar contigo sobre las facturas. Hemos visto que últimamente no te has estado poniendo al día con las cosas». Esperé. Seguramente esto era el preludio de la conversación real. «Nos disculpamos por tratarte como un servicio público no remunerado». Papá intervino. «Reconocemos que todo el mundo pasa por circunstancias difíciles. Si estabas teniendo problemas financieros, deberías habernos dicho. Somos familia». Casi me ahogo con el agua. Estaban hablando conmigo de problemas financieros a pesar del hecho de que había estado manteniendo su estilo de vida durante años. La ironía era lo suficientemente espesa como para glasear un pastel. Pero mantuve la calma. «En realidad estoy bien, solo estoy reevaluando mi presupuesto». Traducción. Estoy moviendo dinero del banco de facilitarles la vida a la República de cuidar de mí misma por una vez. Mamá pareció aliviada. «Vale, bien, entonces, ¿pagarás la factura de la luz esta semana? Han pasado 2 meses y amenazan con cortar el servicio». Jacob, que hasta entonces había permanecido en silencio, añadió: «Es importante estar al tanto de estas cosas, lee. La responsabilidad financiera es crucial». Lo miré fijamente. Luego miré a mis padres. ¿Iban en serio? ¿Estaba ocurriendo esto de verdad? ¿Tuve un aneurisma? ¿Me estaban gastando una broma? ¿Dónde estaban las cámaras ocultas? Jacob continuó, entrando en calor con su tema. He estado mirando toda la situación financiera de mamá y papá,
y estoy preocupado. Su planificación para la jubilación requiere una cuidadosa consideración. Por eso he estado interviniendo para ayudar y gestionar las cosas. ¿Gestionar las cosas?, repetí. ¿Les gusta pagar sus facturas? Tuvo la gracia de parecer ligeramente incómodo. Bueno, no los gastos diarios. Se trata más bien del panorama general, como la inversión y la planificación patrimonial. El futuro, repetí, y fue entonces cuando mamá soltó la bomba, casualmente, como si estuviera comentando el tiempo. Ah, y ya que los tenemos a los dos aquí, recientemente hemos actualizado nuestro testamento. Jacob se encargará de todo cuando llegue el momento. Con su experiencia financiera, simplemente es el más adecuado para la tarea. Sabemos que lo entiendes, Jessica. Siempre has sido muy práctica. Lo habían planeado. Esperaron hasta estar en un lugar público. Trajeron a Jacob como refuerzo. Nunca tuvieron la intención de disculparse o explicar. Este almuerzo no era para sincerarse. Era para asegurarse de que seguía pagando sus facturas, aunque me hubieran excluido de sus planes de futuro. Era una respuesta a mi repentino aumento de autoestima financiera. Me senté allí, con el tenedor a medio camino de la boca, mientras toda la comprensión me inundaba. No era familia, era un servicio público, un medio para un fin. No era una hija, era un depósito directo ambulante y parlante. Bajé el tenedor con cuidado, tomé un sorbo de agua y dejé un billete de 20 en la mesa para mi comida. Creo que debería irme, murmuré suavemente. Pero apenas has tocado tu comida, insistió mamá. Simplemente la miré, realmente la miré, quizás por primera vez. Ya no tengo hambre, no de comida, no de las migajas emocionales que me estaban tirando. Cuando me levanté para irme, papá me gritó. Entonces, ¿qué pasa con la factura de la luz? Me volví el tiempo suficiente para decir. Estoy segura de que Jacob puede encargarse de ello. Está mejor posicionado para ese tipo de cosas. Devolverles sus propias palabras se sintió genial, como devolver una década de pasteles de frutas navideños de una sola vez. Me fui, no grité, no lloré, no envié mensajes de texto furiosos ni hice llamadas telefónicas teatrales. Simplemente caminé a casa. Me senté en mi computadora y me retiré cuidadosamente de sus vidas financieras con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Cancelé todos los pagos automáticos que había configurado. Cerré todas las cuentas conjuntas, contacté con todas las empresas de servicios públicos y eliminé mi nombre como pagadora autorizada. Envié un correo electrónico a su asociación de propietarios para informarles de que ya no pagaría las cuotas. Incluso contacté con su servicio de jardinería para interrumpir el mantenimiento mensual que había estado pagando. Revisé cada detalle, puntué cada i y corté cada cordón financiero con el mismo cuidado que alguien que cierra sus pestañas después de una noche de copas. Excepto que finalmente estaba recuperando la sobriedad. La alegría que sentí con cada cancelación, eliminación y correo electrónico de confirmación añadía otro ladrillo al muro que estaba construyendo entre yo y su explotación financiera. Luego bloqueé sus números, no permanentemente, solo por una semana. Necesitaba tiempo para pensar sin los viajes de culpa y las demandas. Como una limpieza financiera. Durante una semana me sentí rara, más ligera en algunos aspectos, pero más pesada en otros. Esperaba sentirme culpable, pero en cambio me sentí triste. Triste porque la familia que creía tener no existía. Triste porque había perdido tantos años tratando de ganarme un afecto que debería haber sido incondicional. No deberías tener que pagar por tu asiento en la mesa familiar. Cuando desbloqueé sus números, los mensajes de texto llegaron a raudales. Confusos al principio, luego preocupados, luego enojados. Pero no preocupados por mí. Preocupados por las facturas, los pagos y los servicios. Mi favorito fue el de papá. Internet no funciona. ¿Cómo se supone que voy a ver mis vídeos de YouTube? No lo sé, papá. Tal vez frota 2 palos para ver si aparece Netflix. No respondía a ninguno de ellos. ¿Qué se podía decir? Lo siento. Su cajero automático humano desarrolló una columna vertebral. Pasaron 2 semanas, luego 3. Me concentré en mí misma por una vez. Empecé a mirar mis finanzas personales y me sorprendió descubrir cuánto había estado dando todos estos años. Miles, probablemente decenas de miles. En algunos lugares, con el tiempo se ha acumulado suficiente dinero como para comprar una casa pequeña. Si los boomers tienen razón sobre los hábitos de compra de los millennials, eso equivale a unas 8.000 tostadas de aguacate. Empecé terapia. Empecé a gastar dinero en mí misma sin remordimientos. Me apunté a un gimnasio. Pedí cita para el pelo en una peluquería que no corta el pelo a las mascotas. Compré sábanas nuevas con un número de hilos que no hacía que pareciera que estaba durmiendo sobre papel de lija. Después de años sacrificando centavos para hacer la vida de mis padres más cómoda,
estos pequeños lujos se sentían gigantescos. Las llamadas y los mensajes de texto seguían llegando, cada vez más urgentes. Mamá pasó de estar enojada a estar culpable. No puedo creer que nos hagas esto después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá fue más directo. Tienes que empezar a pagar estas facturas de nuevo. Este comportamiento es inaceptable. Luego, ayer, recibí el mensaje de texto que había estado esperando. De mi madre. La electricidad está cortada. ¿Te olvidaste de pagar? Sin. ¿Te echo de menos? Sin. ¿Podemos hablar? Sin reconocimiento de lo que pasó durante el almuerzo. Solo la suposición de que seguiría pagando. Seguir arreglando. Seguir siendo el cajero automático. Podría haber enviado un mensaje de texto diciendo, dinero, por favor. Como Mona Lisa de Parks and Recreation. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir. No, recordé exactamente lo que dijiste. Luego apagué mi teléfono y me fui a la cama. Dormí como un bebé, de verdad. El tipo de sueño que tienes después de dejar una mochila llena de piedras que has estado cargando cuesta arriba durante años. Me desperté esta mañana con 37 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi padre, que despotricaba sobre la responsabilidad y la obligación familiar. Pero aquí está la parte en la que podría convertirme en la mala. Sabía que no tenían suficiente dinero para pagar la factura de la luz. Sabía que les cortarían la luz si yo no intervenía. Y no hice nada. De hecho, fui a su barrio a la hora en que calculé que la compañía eléctrica estaría allí para cortar la electricidad. Aparqué al otro lado de la calle. Y miré. Miré cómo llegaba la furgoneta de la compañía. Miré cómo el trabajador salía, caminaba hacia el medidor y hacía lo que fuera que hacía para cortar la luz. Miré cómo se apagaban las luces de la casa de mis padres. Me senté allí, bebiendo mi café y sin sentir nada. Sin culpa, sin tristeza, solo una serena certeza de que este era el resultado lógico de sus decisiones. Me habían utilizado, me habían dado por sentada, y ahora estaban aprendiendo cómo era la vida sin su propio cajero automático personal. Mis padres salieron, ambos con sus teléfonos. Podía verlos señalando, probablemente dejándome mensajes de voz más aterrados. Papá caminaba por la entrada. Mamá estaba sentada en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Debería haber sentido algo, ¿verdad? ¿Culpa? ¿Remordimiento? El deseo abrumador de entrar y arreglarlo todo. Pero solo sentí alivio. Alivio de ya no ser responsable. Alivio de no tener que seguir prendiéndome fuego para mantenerlos calientes. Tal vez tengan razón. Tal vez soy la mala por dejarlos en la oscuridad, en lugar de simplemente pagar la factura una vez más. Tal vez debería haberme enfrentado a ellos directamente, en lugar de darles este tratamiento silencioso. Después de años de ser la responsable, la confiable, la que arregla las cosas, estoy agotada. Simplemente estoy muy agotada. Hay un límite de veces que puedes ser el felpudo de la familia antes de darte cuenta de que te están pisando. Sí, después de 2 semanas, finalmente les volvieron a conectar la luz. Jacob finalmente dio un paso al frente y pagó la factura después de 3 días. 3 días tardó el señor Perspicacia Financiera en encargarse del pago de una simple factura de servicios públicos. Supongo que sus habilidades con PowerPoint no se aplican al pago de facturas de servicios públicos. ¿Quién lo diría? Esos 3 días fueron interesantes. Recibí llamadas y mensajes de texto cada hora, cada uno más urgente que el anterior. Papá amenazó con llamar a la policía y denunciarme por abuso de ancianos. Mamá alternaba entre viajes de culpa, no puedo creer que dejes que tus propios padres sufran, y manipulación, tendremos que vender nuestras joyas para pagar los gastos. Jacob alternaba entre correos electrónicos furiosos acusándome de ser desalmada y mensajes desesperados pidiéndome que simplemente pagara la factura una vez más y, lo resolveríamos. No respondí a ninguno de ellos. Seguí recordándome a mí misma el testamento, el ser borrada de la existencia pero que aún así se esperara que mantuviera su estilo de vida. Años de ser dada por sentada. Era como un mantra, manteniéndome en marcha cuando mi determinación empezaba a flaquear. El tercer día, las llamadas cesaron, los mensajes de texto se detuvieron. Todos mantuvieron silencio de radio. Estaba lo suficientemente asustada como para pasar por su casa esa noche. Las luces volvieron a encenderse. El coche de Jacob estaba en la entrada. Más tarde me enteré de que finalmente había dado un paso al frente y había pagado la factura de la luz. Luego pasé la noche explicándoles a mis padres que tal vez no deberían haber dependido de mí para el dinero todos estos años mientras se preparaban para dejárselo todo a él. Aparentemente hubo muchos gritos, llantos, negaciones y justificaciones. Pero Jessica nunca pareció importarle. Segundo, ayer recibí una carta escrita a mano de mi madre. No un correo electrónico o un mensaje de texto, sino una carta real,
lo que demuestra lo serio que es esto porque mi madre odia escribir cualquier cosa a mano. Creo que mamá se quejó de calambres en las manos la última vez que escribió algo a mano, que probablemente fue mi certificado de nacimiento. La carta era más un intento confuso de explicar lo que pasó que una disculpa. Dijo que siempre me habían considerado la fuerte, y que no tenían intención de aprovecharse. Dijo que no me habían contado lo del testamento porque no querían disgustarme y asumieron que no me importarían las cosas materiales, como si ser borrada de la existencia fuera de alguna manera un tributo a mi carácter espiritual. Gracias, mamá, pagaré mi alquiler con iluminación. La verdadera bomba fue el último párrafo. Siempre confiamos en ti porque eras la única persona en la que podíamos confiar. Jacob puede parecer genial sobre el papel, pero tú eras nuestra roca. Así que era lo suficientemente confiable para pagar sus gastos, pero no para su legado. Genial, soy lo suficientemente confiable para pagar su jubilación, pero no lo suficiente para heredar los despojos de la misma. Que tenga sentido, todavía no he respondido, todavía estoy decidiendo qué decir, o si decir algo en absoluto. Actualmente estoy dividida entre escribir, en una hoja de papel en blanco y enviarles una factura por todo el dinero que he gastado a lo largo de los años, con intereses. Y Jacob también me llamó. Aguanta esto. Dijo que no tenía ni idea de cuánto había estado pagando. Asumió que solo estaba ayudando con facturas ocasionales, no prácticamente subsidiando toda su existencia. Cuando le dije cuánto les había estado dando mensualmente, $1.350 de media, se quedó callado por primera vez en su vida. ¿Has estado pagando esa cantidad todos los meses?, preguntó por fin. ¿Durante 3 años?, repliqué. Mientras tú estabas ocupado haciendo presentaciones de PowerPoint sobre su patrimonio, del que yo no iba a poder participar. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sabía que les echabas una mano de vez en cuando, pero no hasta este punto. Me dijeron que eran solo detalles sin importancia. Pues ahora ya lo sabes, contesté, y ahora te toca a ti. Se quedó mudo. ¿Y en qué punto estamos ahora? Sigo sin mandarles dinero, sigo analizando mis sentimientos sobre todo esto. Y sigo tratando de decidir qué tipo de relación quiero tener con mi familia en el futuro, si es que quiero tener alguna. Ahora mismo, me inclino por un nivel de comunicación del tipo, felicitación de Navidad desde otra provincia. Pero hay algo que sé a ciencia cierta, no me arrepiento de haberme plantado, ni por un segundo. Resulta que mi espina dorsal funciona a la perfección en cuanto decido usarla. Gracias por la validación. A veces, los desconocidos de Internet te ayudan a darte cuenta de que no es ninguna locura desear un mínimo de decencia y respeto por parte de tu propia familia. El listón estaba tan bajo que era un peligro con el que tropezar en el mismísimo infierno, y aún así encontraron la manera de pasar por debajo bailando el limbo. PD. Para los que sienten curiosidad por la terapia, sí, he empezado a ir. La primera sesión fue ayer. A mi terapeuta solo le tembló el ojo 3 veces mientras le contaba mi historia, lo que considero todo un éxito. PPD. A la persona que sugirió que me gastara el dinero que estoy ahorrando en unas vacaciones de ensueño. Ya he comprado los billetes para ir a Tailandia el mes que viene. Esto es lo más grande que he hecho por mí en mi vida. Voy a comprarme una de esas camisetas que dicen: mis padres me desheredaron, y lo único que saqué fue esta birria de camiseta, un trauma emocional, y un viaje a Tailandia.